Bueno, cordial saludo, Shalom, Alejem para todos. Le damos la bienvenida esta mañana a este espacio de estudio de Torá que tenemos los viernes en este horario. Continuamos nuestro estudio esta semana con la parashá número ¿qué? ¿Qué es la parashá qué número es? 48. Número 48. Ya estamos nosotros culminando un ciclo nuevo de Torá. Usted sabe que son 54 parashot que se estudian en todo el año. A lo largo de todo el año se estudian 54 parashot y ya estamos en la 48. La parashá que se ha estado estudiando esta semana se llama la parashá Shoftim. Es la parashá Shoftim, que traduce, ¿cómo traduciría? Al castellano traduce como jueces, ¿sí? O juicios. Puede traducir jueces o juicios, ¿ya? Shoftim, jueces o juicios. Bueno, entonces, a manera de introducción del comentario, el análisis de esta parashá de esta mañana, vamos a leer un poco de la Haliyot. Vamos a leer algunos apartes de la Haliyot y así vamos a ir desarrollando, digamos, nuestra reflexión correspondiente para el día de hoy. Pero antes vamos a citar nuestra bendición para la lectura de la bendita Torá. Barehu et Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah leolam bae, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et Toratot, Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Muy bien. Entonces, la parashá Shoftim la encontramos en el libro de Deuteronomio o Devarim. Específicamente inicia en el capítulo 16, versículo 18. Ahí inicia la parashá Shoftim, que traduce jueces o juicios, podría también decir. Bueno, inicia el versículo 18 diciendo de la siguiente manera: deberás designar jueces, dice así, deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que Hashem, tu Elohim, te da para tus tributos. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. No perviertas la justicia, no hagas favoritismo, pues el soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Justicia, justicia perseguirás, dice así. Así vivirás y poseerás la tierra que Hashem, tu Elohim, te entregará. Es llamativo estas palabras porque cuando el pueblo de Israel recibe estas palabras, ya Moshe estaba con ellos prácticamente en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Prácticamente ellos estaban ahí. Sin embargo, fíjense cómo termina el versículo 20. Dice, así vivirás y poseerás la tierra que Hashem, tu Elohim, te entregará. Entonces, la parashá, que tiene como título Shoftim, jueces, inicia diciendo que deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que Hashem, tu Elohim, te da para tus tributos. Inicia así: deberás asignar jueces. ¿Los jueces qué hacen? ¿Para qué sirven los jueces? Sí, para juzgar, ¿qué más? Sí, dar veredictos, ¿no? De alguna situación que se pueda presentar, tomar decisiones de algún tipo de conflicto, alguna situación que se genera. Pero también habla de policías, ¿verdad? O sea que para que se pueda ejercer la justicia se necesitan de jueces y se necesitan de unos policías. Pero fíjense que la parashá nos dice que la justicia se debe perseguir, o sea, se debe tratar de buscar siempre la justicia. Y también nos habla de que no se debe aceptar el soborno, no se debe aceptar soborno.
Ni exactamente, ni hacer favoritismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla de no tener favoritismo? Porque eso parece que es algo común en la sociedad, en las relaciones interpersonales. A veces se ve el favoritismo. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros nos encontramos con alguien que de pronto está bien vestido, bien presentado y de pronto anda en un vehículo de alta gama, a esa persona se le da un trato diferente a otra persona que de pronto no tiene una vestidura tan decorosa, ¿verdad? Y de pronto anda en transporte público. A ese se le da otro trato, ¿verdad? Y creo que ustedes se han dado cuenta que es así. Ustedes han ido a lugares y de pronto tratan de hacer como una cierta discriminación, ¿verdad? Entonces se le hace favoritismo a ciertas familias también que de pronto hacen parte del clan y se tratan de forma especial. Entonces la Torá dice, no hará favoritismo. O sea, los jueces no podían, en Israel, no podían hacer diferencia entre los ricos y los pobres. O sea, ellos no podían favorecer a los ricos o favorecer a los pobres, sino que ellos tenían que ser personas justas, o sea, dar un veredicto justo, ¿ah? Como debe ser. Ahora, el juez para poder dar un veredicto, el juez para poder juzgar al pueblo, tenía que conocer Torá, debía conocer Torá y tenía que impartir justicia. Ahora, la justicia no dependía del parecer del juez, ¿se comprende? O sea, no era que el juez hacía justicia, es correcto, no tomando él las consideraciones que a él le parecieran tomar, no. Para él impartir justicia, él tenía que conocer Torá y él debía aplicar la Torá para poder emitir un juicio justo, o sea, de acuerdo a los parámetros que la Torá estipula, ¿sí? De acuerdo a las normas establecidas en la Torá, así era que el juez de Israel o los jueces de Israel debían impartir justicia. Entonces, esto nos enseña que es importante que para poder definir situaciones en la vida, nosotros muchas veces debemos tomar una postura de jueces. Ya debemos tomar una postura de juez. ¿En qué sentido? En que a nosotros muchas veces nos toca tomar decisiones frente a ciertas situaciones que se presentan, ¿verdad? En nuestras relaciones de amistades o relaciones familiares, en fin, o en situaciones laborales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer muchas veces es buscar la justicia, pero esa justicia se debe buscar de acuerdo a los parámetros de la Torá. Esto nos pone en una postura algo un tanto complicada. ¿Por qué? Porque si nosotros desconocemos Torá, si nosotros desconocemos la Torá, nosotros vamos a asumir una posición la cual vamos a creer o a suponer que es la correcta, es decir, decidimos hacer tal cosa, ¿verdad? Frente a algún momento, frente a un escenario específico, decidimos decir tal cosa o hacer tal cosa, pero resulta que eso que nosotros decidimos que es correcto, lo más posible es que sea lo incorrecto, ¿se entiende? Sea lo incorrecto. ¿Por qué razón? Porque carecemos del conocimiento de Torá, ¿se entiende? Recuerden esto, el juez debía conocer Torá para poder dar un veredicto o para poder tomar una decisión justa. Y él tomaba la decisión justa valiéndose de las normas establecidas en la Torá. Esto nos hace pensar entonces que si desconocemos Torá, no vamos a poder ejercer justicia. ¿Se entiende? ¿Se comprende? O sea, si nosotros desconocemos Torá,
no vamos a poder impartir justicia o hacer o tener justicia, porque la justicia se mide es a través de lo que la Torá estipula, de lo que la Torá establece. ¿Fue claro eso o fue confuso? ¿Mm? Es correcto, exacto, a cometer errores, ¿no? A cometer errores y a dar dictámenes equivocados, a tomar decisiones equivocadas. Entonces, esta parashá, digamos, en ese sentido, nos invita a que, no, vuelvo a decir, no es que nosotros seamos jueces, ¿no? Pero nosotros actuamos como jueces frente a nuestras propias vidas. Frente a nuestra propia vida, nosotros actuamos como jueces, porque nos toca tomar decisiones en ciertos momentos. ¿Sí? Nos toca evaluar algunas situaciones en ciertos momentos. Pero para poder tomar las mejores decisiones, debemos nosotros conocer Torá. Deberíamos nosotros conocer Torá o saber Torá para poder tomar las mejores decisiones. Entre esas, fíjense que la Torá nos dice, no aceptarás ¿qué? El soborno. No aceptarás el soborno. ¿Sí? Esa es una de los parámetros que la Torá nos establece, no aceptar soborno. Ahora, esta parashá tiene 40 misbot. 40 misbot. ¿Entendemos qué es misbot? ¿Entendemos qué es misbot? ¿No? No, mandamientos. Mandamientos. Misbot son mandamientos, o misbah, mandamiento. Misbot, mandamientos, misbat, mandamientos. Entonces, esta parashá, nada más, esta parashá contiene 40 misbot. Imagínense, o sea, contiene 40 mandamientos. Esta sola parashá. 40 mandamientos. No, las parashot 54, quiere decir 54 porciones para estudiar la Torah completamente. Y una parashá, que es esta, por ejemplo, Shoftim, tiene 40 mandamientos de un total aproximado de 613 mandamientos. O sea, en toda la Torah, dentro de las 54 parashot, hay 613 mandamientos aproximadamente. De esos 613 mandamientos que encontramos en toda la Torá, repartidos, los 613 mandamientos están repartidos en las 54 parashot. En esta parashá específicamente encontramos 40 mandamientos. Y eso los jueces tienen que manejar todo el conocimiento de las 600. Claro, exactamente, muy bien, correcto. O sea, los jueces de Israel debían conocer completamente, tener un manejo completo de los 613 misbot, de los 613 mandamientos, porque son los 600 mandamientos los que van a ayudar a poder buscar la justicia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Son los 613 mandamientos. Muy bien. Entonces, dentro de los mandamientos, vamos a mencionar algunas cositas, vamos a hacer un sobrevuelo, de esta parashá, sobre esta parashá, Shoftim. Fíjense lo que dice el versículo 21, dice, no plantes para ti árbol, no plantes para ti, esa es otra misbat, dice, no plantes para ti árbol. No está diciendo que no plantemos árboles, sino vamos a mirar realmente qué es lo que quiere decir este mandamiento. Dice, no plantes para ti árbol Asherá, no plantes para ti árbol Asherá, o sea, árbol de idolatría, árbol para practicar idolatría,
ni ninguna clase de árbol junto al altar de Hashem, tu Elohim, que construirás para ti. ¿Sí? Dice, tampoco levantes monumento alguno que deteste Hashem, tu Elohim. Ojo con eso. No plantes para ti árbol Asherá, ni ninguna clase de árbol junto al altar de Hashem, tu Elohim, que construirás para ti. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la Torah aquí? Nos está prohibiendo sembrar un árbol que sea para prácticas de idolatría. ¿Que se comprende? No quiere decir que está prohibido sembrar un árbol, no. Sino exclusivamente ¿para qué? La prohibición es ¿para qué? Para idolatría. No entiendo esa parte. ¿Cómo sería ese árbol? Ese árbol es así como... Por ejemplo, en la antigüedad se sembraban árboles y esos árboles se dedicaban a dioses, ¿ya? Y alrededor de ese árbol se tenían algunas ceremonias, algunos rituales, se practicaban ciertos rituales y ceremonias alrededor de esos árboles que eran dedicados a unos dioses paganos, ¿ya? Y en fin, había una cantidad de cosas que antiguamente se utilizaban con estos árboles que eran objeto de culto pagano. Entonces, por eso Hashem prohíbe al pueblo de Israel practicar ese tipo de costumbres. O sea, fíjense que lo que Hashem está buscando es hacer del pueblo de Israel un pueblo diferente. Eso es lo que está buscando el Eterno. El Eterno lo que está buscando es que el pueblo de Israel no se parezca a los otros pueblos, cambiando sus prácticas y sus costumbres. Eso es lo que está buscando el Eterno. Por eso Él dice, no hagas esto, no practique lo que los otros pueblos hacen. No lo hagas, no hagan lo que los otros pueblos hacen. Y lo que voy a decir ahora, yo sé que de pronto va a mover fibras, porque lógicamente, como les dije al inicio, o estábamos hablando antes de dar comienzo a este shiur, o a esta lección, o a esta reflexión, yo les decía que, digamos, el entorno en el que hoy nosotros nos encontramos, el entorno cultural en que nosotros hoy vivimos, en el que estamos actualmente, de ese entorno cultural nosotros hemos aprendido muchas cosas y ya eso hace parte incluso de la vida misma en la que nosotros nos encontramos. Entonces Hashem lo que trata a través de la Torah es sacarnos de ese mundo o de esa influencia cultural en la que nosotros nos encontramos hoy en día. O sea, él a través de la Torah trata de rescatarnos. ¿Se comprende la idea? O sea, la Torah, Hashem, a través de la bendita Torah, de la Torah Kedushá, Él trata de rescatarnos de ese mundo cultural en el que nosotros hoy nos encontramos viviendo. O sea, de manera metafórica, recuerden que Moisés va a Egipto y saca literalmente, dirige el rescate de Israel del pueblo egipcio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo allí? Entonces Moisés saca a Israel de Egipto, lo saca, pero nosotros vemos que aunque Israel ha salido de Egipto en el desierto, en toda la travesía, cuando ellos van caminando por el desierto, vemos claramente que Israel todavía tenía su corazón en Egipto. O sea, ellos salieron de Egipto geográficamente ellos salen de Egipto, pero aún cuando ya están lejos de Egipto, todavía su corazón lo tenían en Egipto. ¿Se acuerdan que ellos le decían a Moisés, oye, tú nos sacaste de allá y allá teníamos esto, teníamos aquello, teníamos agua? O sea, ellos le reclamaban, le reprochaban a Moisés porque Moshe los había sacado de Egipto y muchos dijeron, preferimos morir allá en Egipto. Ellos dijeron así, porque tenían su corazón allá. Entonces, ¿qué tiene que hacer Hashem Yitbará? Hashem lo tiene que llevar al monte Sinaí, y en el monte Sinaí, recuerden que Moisés sube al monte Sinaí, dura 40 días allá, y trae la Torá.
y se las entrega al pueblo, ¿sí? Pero recuerden que ocurrió algo, que cuando Moisés trae las tablas de la ley, cuando él las trae, ¿qué encontró? Encontró que el pueblo estaba practicando idolatría. Cuando él viene, encuentra la sorpresa de que estaban practicando idolatría, y no solamente idolatría, sino que lujurias, habían lujurias, tenían actos, inmorales, sexuales. Eso era sí, exacto, eso era una perversión total. ¿Ah? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba ahora a través de la Torá? A través de la entrega de la Torá, lo que se buscaba era sacar del corazón del pueblo de Israel, ¿sacar qué? Sacar a Egipto. Exacto, de esas costumbres, correctamente. ¿Se comprende? ¿Se comprende? O sea, la Torá lo que Hashem y Moshe a través de la Torá lo que quería era ahora liberar al pueblo de Egipto, pero ya no de un Egipto físico, sino ya ahora de un Egipto espiritual, que estaba dentro del pueblo de Israel. Tremendo, ¿verdad? O sea, aunque Israel había salido de Egipto, Egipto todavía no había salido de Israel. Eso es bastante interesante. Entonces, hoy en día, nosotros vivimos en un Egipto espiritual. ¿Se comprende? Nosotros hoy vivimos en un Egipto espiritual. Y el Creador del universo, a través de la Torá, también lo que quiere es sacarnos de ese Egipto espiritual. Es decir, que dejemos las costumbres que no han sido estipuladas por Él, o las prácticas que no van de acuerdo a su bendita voluntad. ¿Sí? Que no están de acuerdo a su bendita voluntad. Porque nosotros, como dije hace un momento, hemos crecido y nos hemos desarrollado en un entorno cultural ajeno al entorno cultural de la Torá. Hemos crecido en un entorno ajeno a la Torá, a las prácticas de la Torá. Y entonces nosotros vemos más acorde o vemos más agradable y más aceptable el entorno cultural en el que vivimos que aceptar ahora las prácticas de la Torá. O sea, vemos las prácticas de la Torá como algo complicado, como algo difícil, como algo pasado de moda, ¿cierto? Porque nosotros ya nos acostumbramos a vivir en el Egipto espiritual. Ya estamos acostumbrados a ese mundo, a ese Egipto espiritual. Pero Hashem nos quiere rescatar de ese Egipto espiritual. Y entonces Él comienza a decirnos: no hagas esto, ahora haz esto, busca la justicia, practica esto, ¿sí? O sea, a través de la Torá nos comienza a señalar la ruta de escape del Egipto espiritual. ¿Alguna pregunta con relación? Como a resetear a uno, como dejar esas cosas. Sí. Por lo menos yo no conocí esa parte, pero si es bueno de porque si a uno de pequeño le enseñan esas cosas, uno trata de... Crece con el temor a Hashem en tu corazón. Y la sociedad en general va a transformarse. Y la sociedad va a cambiar. Porque nosotros muchas veces le clamamos al Creador. Por ejemplo, si vivimos hoy en día, vemos la situación y la condición en la que se encuentra el país o la ciudad específicamente. Ustedes ven y es una situación bastante compleja, ¿no? Una situación bastante complicada en el aspecto de violencia, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y entonces
Sí. creo que es muy evidente, se sientan con más derechos. Con más derechos. De poder señalar y de poder juzgar y de Así poder es. volver pequeño a algo que era muy normal para antiguamente. Sí. Y por ende han dejado o se le ha dado a pesar, bueno, con base a eso, Ujú. esa ideología ha hecho que sea muy incluyente obligatoriamente. Sí. Y esa ideología se está amarrando a que debemos enseñarla, o sea, debemos tenerla como nuestra educación Actual. actual. Ujú. No tanto para nosotros como adultos, pero para los infantes. Y nuestras futuras generaciones. Entonces, fíjense a dónde llegaría la humanidad. Incluso más adelante vamos a encontrar que va a haber persecución. O sea, yo siento eso. Más Correcto. adelante nos van a perseguir Correcto. por poder compartir las conciencias. Exactamente. Entonces, fíjense, ha venido una transformación, un cambio, ¿verdad? Donde se ha venido imponiendo una modernidad, por llamarlo de una forma, una modernidad, la cual está desplazando los principios de la Torá. Está desplazando los principios de la Torá. Y desplazar los principios de la Torá es fatal, porque es desechar la voluntad divina. O sea, cuando se desplaza los principios de la Torá, se está rechazando la voluntad divina. Es decir, la humanidad, el ser humano, es como si le estuviera diciendo a el Boré Olam, el creador del universo, diciéndole: nosotros no necesitamos nada de ti para poder subsistir. Como si estuviéramos diciéndole eso. No necesitamos nada de ti, ningún consejo tuyo, nosotros no necesitamos nada para poder vivir tranquilamente y en paz. ¿Sí? Entonces, es interesante tener esa percepción de lo que se está dando hoy en día. Ahora, imagínense si la Torá estuviera implantada en el corazón del hombre. Si la Torá estuviera implantada en el corazón del hombre, yo creo que la situación del mundo y la situación social fuera diferente, fuera distinta, ¿ya? Fuera totalmente diferente si la Torá estuviera dentro del corazón del hombre. Claro, actuarían distinto. Bueno, entonces fíjense, dice: no plantarás para ti árbol Asherá. En el contexto que nosotros hemos crecido, hay una época del año donde las familias se reúnen alrededor de un árbol. ¿Cuál es esa época? Ya ustedes saben, ¿no? ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo dice? O sea, esa actividad, Uh-huh. eso es apto, eso va contra el de Dios. De acuerdo a lo que hemos dicho, ¿qué piensan ustedes? Claro que no. No siempre es árboles al lado del altar que tú crees, si tú no tienes altar. Bueno, ahora miremoslo. Exacto, miremoslo en un sentido más profundo. El altar del Creador, el altar, ¿dónde está realmente el altar? ¿El altar dónde está? El altar está en el templo, el altar está en la sinagoga, el altar está en la Beja Kenese, el altar está en alguna iglesia. ¿Dónde está el altar? ¿Dónde? Exacto, tú eres el altar de Hashem. Tu corazón es el altar de Hashem. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si colocas ese árbol ahí, ¿dónde lo estás colocando? Junto al altar. ¿Sí viste?
Si tú lo miras desde en un sentido más profundo, es allí. Ahí es donde está el verdadero altar. ¿Ya? Bueno. ¿Ah? Si la palabra dice eso, porque en ciertas iglesias en el altar Por lo que deseamos, bueno, ahorita... Sí, exacto. No, pero tú llegaste ahorita, no escuchaste cuando hice como una pequeña introducción, pero sí, lo que acabas de decir hace parte de todo eso, la parte comercial, ¿ya? El comercio, el mercantilismo hace parte de eso. Y por supuesto, prácticas de pueblos, prácticas de los pueblos antiguos, porque los pueblos antiguos eso lo practicaban, ¿sí? Eso lo practicaban en la antigüedad, muchos pueblos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Nada más se hizo una adaptación. Por eso te digo, la Biblia, la Torá dice, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que se hace es sencillamente mirar lo que se hacía en las culturas antiguas y adaptarlas. Eso es lo que se hace. Pero fíjense que la Torá se perfila o nos apunta a otro, vamos a decir, a otro universo, a otro mundo. ¿Sí? La Torá nos perfila a otro universo o a otro mundo. Y por supuesto eso desencaja de cierta forma con el entorno en el que se ha crecido, ¿no? Por ejemplo, tú has crecido toda tu vida, pues, con un árbol en esa época del año, y iluminado y todo, y has crecido ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que dije ahorita, hemos crecido en ese entorno egipcio, ¿sí? En ese entorno, en ese egipcio espiritual del cual Hashem nos quiere rescatar, del cual Hashem nos quiere tomar, nos quiere liberar de ahí, de ese entorno egipcio. Pero hemos crecido allí y se nos hace difícil dejarlo, se nos hace difícil soltarlo. De otra manera, aceptar la Torá es nacer de nuevo. Es lo que nuestro santo maestro, el Rayebda, Yeshua, habló en algún momento cuando le dijo a Nicodemo, de verdad yo te digo en esta oportunidad que te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo entendió que lo que Yeshua le estaba diciendo era que tenía que meterse otra vez en el vientre de su mamá y volver a nacer. No, él no estaba diciendo eso, sino que le estaba hablando en un sentido alegórico. Le estaba diciendo, tienes que volver a nacer, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Exactamente, dejar ese mundo pagano, ese mundo en el que se practican cosas que realmente no están establecidas por Hashem. O sea, la Torá no nos invita, la Torá en ninguna parte nos invita a tener ese tipo de celebración. ¿Sí? La Torá en ninguna parte. El tiempo que ustedes tienen de estar escuchando palabras de Torá que yo les comparto acá, ¿ustedes han escuchado algún mandamiento que estipule eso, que diga que en la temporada de diciembre tendrás que hacer esto y esto? ¿Ustedes han escuchado eso? No. Entonces, ¿por qué se hace? ¿Sí? ¿Por qué se hace? Porque la modernidad y porque la cultura en la que hoy nosotros hemos crecido nos los ha metido por los ojos. De pronto en ese tiempo nació Jesús y ya estaba la Torá establecida, ¿verdad? Claro, la Torá era mucho antes de Yeshua, mucho antes de Yeshua. El Hijo de Dios agarró, será esta festividad del nacimiento de él y se celebra como la venida de... Sí, por eso, pero digamos, cuando tú estudias a fondo el contexto, o sea, cuando tú estudias a fondo o investigas a fondo el contexto, te vas a dar cuenta, por ejemplo, el nacimiento del maestro Yeshua no fue en esa época. Yeshua nace para octubre. Sí. Entonces, totalmente, tú dices, wow, entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿Cómo se encaja una cosa con la otra? Correcto. Cuando tú estudias históricamente, Yeshua no nace para esa época.
No, no nace. Él no nace para esa época. ¿Sí viste? Sí, es. Entonces, son tantas cosas. Correctamente. Bueno, esta para allá nos continúa hablando. Ahora no. Como le dije, aquí encontramos 40 mandamientos, 40 mandamientos encontramos nosotros aquí, que nos hablan acerca también del rey, del monarca, ¿ya? Porque Israel pide un monarca, Israel pide un reino monárquico, Israel pide que se les asigne un rey, y en la parashá, en esta parashá, se dice que el rey no podía tener mucha riqueza. El rey no podía tener mucha riqueza, no podía tener muchos caballos, no podía tener muchas mujeres. O sea, se dice, mira, se condiciona el ejercicio del rey. El ejercicio del rey se le condiciona, que no podía tener mucha riqueza, que no podía tener muchos caballos. ¿Muchos caballos de qué? Los caballos representan poder, representan autoridad, representan el poder armado, porque recuerden que los ejércitos eran los que utilizaban los caballos, la gente del común, por ejemplo, háganse la idea, hoy en día los estados políticos, los países manejan tanquetas de guerra, helicópteros de guerra, ¿verdad? Pero la población civil, ¿qué es lo que maneja? Automóviles, ¿verdad? Bicicletas, correcto. Entonces, si nosotros hiciéramos como especie de un paralelismo en la antigüedad, la gente del común utilizaba burritos, asnos, ¿sí? Para transportarse de un lado a otro. Los que tenían más platica tenían un caballo, y los que tenían todavía más plata, pues podían comprarse un camello. ¿Sí, viste? Entonces los caballos eran fuerza, porque corrían velocidad, tenían velocidad. Entonces los caballos representaban el poder armado, porque los caballos eran utilizados para el combate, para la guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Torá dice que el rey no podía tener muchos caballos. ¿Por qué razón? Porque si el rey tenía muchos caballos, entonces se creía el amo y el dueño del país. Y podía entonces someter y subyugar a la población civil a su antojo. Y Hashem dice, no podrás tener muchos caballos. ¿Para qué? Para evitar eso. ¿Ya viste? Entonces también se le reglamenta a los reyes su ejercicio como rey. ¿Qué otra cosa encontramos nosotros en la parashá? Que ustedes de pronto hayan leído. Mira lo que dice el versículo 15 del capítulo 19. Versículo 15 del capítulo 19 dice, nos habla acerca de las leyes de los testigos, nos habla acerca de las leyes de los testigos. Dice, un único testigo no es suficiente para sentenciar a alguien por algún crimen, delito o falta que pudiera haber cometido. La acusación quedará confirmada solo con el testimonio de boca de 2 testigos o de 3 testigos. O sea, no se podía tomar en cuenta el testimonio de una sola persona. Entonces la Torá, ¿qué nos enseña la Torá? Que para nosotros poder emitir una opinión o un juicio con relación a alguna situación, se requieren de 2 testigos mínimo, no uno solo.
Por ejemplo, que alguien llegue diciendo, óyeme, por allá vi a no sé quiéncita, vi a Luisa, vi a Linda haciendo esto y esto y esto y esto. Entonces viene la persona a la que se le informa eso y dice, vamos a sacar a Julano de aquí, vamos a por un testigo. No. ¿Eso es justicia? No, no es justicia. ¿Se comete qué? Injusticia. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Por qué se comete injusticia? ¿Por qué se cometería injusticia si por el testimonio de una persona se saca o se expulsa a alguien de un lugar? Por no darle la oportunidad a defenderse a los que van a sacar. No, Pues, no. Por las... Porque no es suficiente, ¿no? Por la sencilla razón que se está desobedeciendo la Torá. Porque la Torá dice que deben ser 2 o 3 testigos. Punto. El hecho de que yo tome una sola persona como testigo me hace infractor de la Torá e inmediatamente la acción que yo tome al sacar a esa persona del lugar es injusticia. No es justicia. Ahora sí entienden por qué se le llama justicia, porque debe estar bajo los parámetros de lo que la Torá establece. ¿Se entiende? Entonces, si la persona desconoce la Torá, llega de pronto Alain aquí y me dice, oye, Ismael, ven acá, mira, que es que yo vi a Omar haciendo esto, haciendo aquello otro. Yo digo, sí, Alain, muy bien. Omar, ven acá. ¿Qué pasó? Estoy yo, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, estaría yo cometiendo una injusticia. Pero ¿por qué es injusticia? Si Alain me está dando la información, si Alain me está diciendo lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué es injusticia? Porque, mis amigos, la Torá dice que se necesitan 2 testigos o 3. Si hay uno solo y yo tomo una decisión, no vale. Punto. Eso fue lo que hizo el nazareno, es decir, el maestro, el rayeta. Le llevan a una mujer acusada de adulterio. Se la llevaron. Recuerden esa escena, ¿verdad? Se la llevan delante de él. Y le dicen, maestro, hemos encontrado a esta mujer en el acto del adulterio. Y el maestro viene y ellos dicen, y la ley dice, es decir, la Torá dice que esta mujer debe morir ¿cómo? Apedreada. Debe morir apedreada. Eso lo dice la Torá. Y el maestro acentúa y dice, tienes razón. Hay que matar a esta mujer. Hay que levantarla a piedra. Tienen ustedes toda la razón. Tomen, aquí tienen la piedra. El que esté libre de pecado, lance la primera. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la referencia? La narración nos dice que uno por uno se fueron marchando, porque su conciencia les acusaba y se fueron, quedando nada más la mujer y ¿quién? Y él. Entonces Yeshua viene y se la queda mirando y le dice, mujer, no peques más, vete y anda, porque ni yo te acuso. ¿Por qué dice Yeshua, ni yo te acuso? Primeramente porque Yeshua no había visto. Segundo, porque no habían testigos. Entonces, ¿qué tenía que hacerse ahí? No peques más, mía. Pero no se le podía acusar porque no habían testigos. Porque él incluso le dice, ni yo, le dice él allí, ni yo te acuso. Porque yo no puedo acusarte. ¿Por qué razón?
porque para que pueda haber una acusación se necesitan 2 testigos. Eso es principio de Torá. Entonces fíjense, cuando estos principios de Torá se comienzan a aplicar en nuestra vida cotidiana, en todos los aspectos y en todos los ámbitos de nuestra vida, cuando llegan de pronto donde Luisa a decirle, oye Luisa, vimos allá a tu novio por allá agarrando a no sé quiéncita. Luisa, ¿qué necesita? ¿Tener nada más el testimonio de esa persona que le está diciendo? No. Necesita 2 testimonios o 3 testimonios para ella poder entonces juzgar la situación. Pero si nada más le dijo una sola persona, ella no puede inmediatamente condenar a su pareja por eso, porque eso sería un acto de injusticia. En el aspecto laboral también ocurre lo mismo. Entonces, cuando se desconocen los parámetros de la Torá, se infringe la Torá. Y al infringir la Torá, se comete injusticia. ¿Por eso somos qué? Somos tan injustos. Porque cualquier relación de lo que acaba de decir, tomamos decisiones De manera inmediata. Y es por lo menos, yo creo que no deberíamos, por ejemplo, si la mujer está pegando cacho en ese sentido, o el hombre está pegando, es infiel. Ajá. Pues, Enseguida, exacto. Llega alguien, te cuenta y tú tomas enseguida. Decirle, ¿para qué? Claro. Entonces, mire, la Torá es práctica, señores. La Torá es práctica. Pero ¿cómo nosotros la aplicamos cuando la conocemos? Pero si la desconocemos, lógicamente no la vamos a aplicar. Entonces, hoy hemos aprendido algunas pequeñas lecciones, ¿no? Algunas pequeñas lecciones que se deben aplicar en la vida. Porque si no la aplicamos, entonces nuestros juicios o nuestras determinaciones no van a ser justas, sino injustas. ¿No? Van a ser injustas. Y ahora, fíjense lo que sigue diciendo el capítulo 19, en el versículo siguiente. Si se levanta un testimonio falso contra alguien, los 2 hombres, óyelo bien, los 2 hombres y litigantes deberán levantarse para compadecer ante los sacerdotes y ante la corte que actúe en aquellos días. Los jueces deberán investigar profundamente el caso. Y si resulta que en efecto son testigos falsos y que atestiguaron falsamente contra su prójimo, deberán hacerle a ellos lo mismo que conspiraran contra su prójimo. De este modo, eliminarás de ti el mal. Porque se pueden levantar 2 testigos falsos, ¿no? Se pueden poner de acuerdo 2 personas para dañar a otro, diciendo, vamos a tirarle el agua puerca a Julano, a Sutana, vamos a dañarle el caminado, vamos a dañarle su relación. Se ponen de acuerdo. ¿Qué dice la Torá? Que debemos nosotros investigar para saber si fue que se pusieron de acuerdo y son testigos falsos. Interesante, ¿no? O sea, la Torá no nos dice que si llegaron 2 personas o 2 testigos a decirme algo, ya yo lo tengo que... Ah, sí. Son 2 testigos, son 3 testigos, sí. Es verdad. Pila Julano, a tirar machete aquí a la lata. No, ¿verdad? Se escuchan los 2 testigos o los 3 testimonios y ¿qué se hace ahora? Se investiga. Que realmente lo que se dijo era verdad. Mira los pasos que da la Torá para poder dictaminar un juicio. Tremendo, ¿verdad?
Entonces, esta es la voluntad divina, la voluntad de Hashem. Esto es lo que estipula el creador del universo que nosotros debemos realizar. Pero cuando nosotros no tomamos en cuenta todo esto, sino que llegó el chismoso del barrio, o la chismosa del barrio, y nos dijo una cosa, y vino con maruja y vino tola, y nos dijeron a nosotros un chisme, nosotros enseguida lo damos por hecho. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Participando de eso. No vemos, tenemos que primero corroborar que eso es así. Tremendo, tremendo, tremendo todo esto. Bueno, entonces, estos son algunas de las ordenanzas que nos enseña la Torá. Y vamos a terminar, como les dije, aquí hay 40 misbot en esta parashá. Vamos a terminar analizando un poquito el capítulo 20, versículo 10. Dice, cuando te acerques a alguna ciudad para luchar contra ella, o sea, contra algún enemigo, cuando tengas alguna dificultad contra algún enemigo, cuando te acerques a alguna ciudad para luchar contra ella, primero, ¿qué dice? Primero, ¿qué es lo que hay que buscar? La paz. Es lo primero que hay que buscar. Tremendo, ¿verdad? Esa es la Torá. Lo primero que hay que buscar es la paz. Es lo primero. Una conciliación. Es lo primero que hay que buscar. O sea, el primer recurso que se debe poner sobre la mesa es la conciliación y la paz. Es lo primero. Eso es lo primero, lo que nos dice la Torá. Y el versículo siguiente que dice, si aceptan los términos de paz y abren sus puertas a ustedes, entonces toda la gente de allí será puesta a trabajos forzosos y trabajarán para ustedes. Sin embargo, si ellos rehusan hacer la paz con ustedes y no prefieren hacer la guerra contra ustedes, y no pondrán bajo a servir. o sea, entonces ahí sí tendrás que tomar otras acciones. Si no quieres conciliar, si tú no quieres llegar a un acuerdo, pues entonces ahora sí tomamos otras acciones más drásticas. Pero primero la paz, primero la conciliación. Qué interesante, ¿verdad? Eso es Torá, señores. Eso es estudiar Torá y es conocer Torá. ¿Sí? Por eso les decía, son los parámetros que Hashem establece para una sana convivencia, para una mejor sociedad, para un mejor vivir, para alcanzar niveles superiores en la tolerancia. ¿Ya? La conducta del hombre, transformarla, cambiar la conducta humana, cambiar la conducta del hombre. Entonces, ¿ah? Sí. Claro, ¿por qué? ¿Ah? Claro, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque hoy el mundo, o sea, la sociedad, tiene una percepción de justicia de otra forma. O sea, hoy la sociedad mira la vida con otros ojos. El ser humano ve la vida con otros ojos hoy en día. Pero si nosotros viéramos la vida desde los ojos de la Torá, las cosas fueran totalmente diferentes, fueran distintas. ¿Ya? Tuviéramos una sociedad distinta, diferente. Es más, esta parashá nos habla también de uno de los mandamientos, es que el rey tenía que tener
una Torá escrita. Él tenía que escribir una Torá. Fíjense, uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos de esta parashá, Shoftim, era que el rey tenía que escribir una Torá. Él tenía que escribirla. ¿Y por qué razón tenía que escribirla? Si ya habían Torá por ahí, ¿no era más fácil que le dieran una? Entonces, ¿por qué tenía que escribirla? ¿Por qué creen ustedes? Porque, ¿cuál sería la razón por la que el rey tenía que escribirla? Como para que no se le olvidara lo que tenía que hacer. ¿O qué? Claro, imagínate, los niños, el estudio, ustedes, por ejemplo, ustedes cuando se les asignan tareas, ¿ustedes qué hacen? Los compromisos diarios o lo que tienen que desarrollar en la semana, ¿qué hacen? Lo anotan, ¿no? Toman apuntes. Tengo que hacer esto, tengo que llamar a Julana de tal, tengo que decirle esto a no sé quiéncito, tengo que mandar tantas cosas para acá, ta, ta, ta. Ustedes anotan todo eso. ¿Para que no qué? Entonces, para esa razón, el rey tenía que escribir un rollo de Torá para aprender la Torá. Tremendo, ¿no? Como en el colegio, las planas, la pedagogía del Creador. ¿Ah? ¿Viste que no hay nada nuevo debajo del sol? Estos ejercicios académicos y pedagógicos que se implementan en las escuelas, ¿de dónde vienen? De lo que Hashem estipuló. Ya. Entonces, todo eso ayuda porque la persona memorizaba la Torá, y no solamente la memorizaba, sino que la interiorizaba, que es lo importante. Interiorizar la Torá, interiorizarla, vivirla, vivir lo que yo he aprendido. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo siempre, y voy a terminar con esto. Hay un ejercicio que invito a que lo hagan ustedes y lo hagan todas las personas que estudian con nosotros, los que de pronto también están escuchando este audio, y es que nosotros al final del día, cuando leamos una aliyá de la Torá, cuando usted lea una aliyá, no la lea por leerla, no leas una aliyá por leerla. Cuando tú leas una aliyá, al final del día, pregúntate, hoy, ¿qué aprendí? Pregúntate, como ejercicio, ya al final, cuando estés en tu casa, cuando ya te hayas relajado, que ya te hayas duchado, que ya estés listo para acostarte en la cama, antes de cerrar tus ojos y de dormirte, pregúntate, hoy, ¿qué aprendí? Y eso que aprendiste hoy, si lo puedes escribir, escríbelo. Hoy aprendí esto y esto. Y déjalo ahí consignado. Y escribe la fecha. Hoy, día tal, del año tal, aprendí esto. Si tú haces ese ejercicio, te vas a notar una transformación interna, a tal punto que vas a comenzar a ver que tu conducta va a ir mejorando y cambiando. Que tú mismo te vas a preguntar, ¿qué me está sucediendo? Que yo siento que soy alguien que no era ayer. O sea, tú mismo lo vas a notar. Vas a comenzar a tener una transformación y un cambio. Que al final del día te preguntes, ¿qué aprendí hoy? Por ejemplo, hoy, con este shiur, con esta clase, reflexiona y pregunta, ¿qué aprendí hoy? ¿Hoy qué aprendí? ¿Qué lección hoy me llevo, no para mi casa, sino me llevo para mí, para mis adentros? ¿Qué aprendí hoy? Y eso, cuando tú lo escribes en tu mente, en tu corazón,
Eso es lo que te va a transformar. Eso es lo que te va a generar un cambio frente a la vida, frente a lo que ocurre en nuestro diario vivir. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Preguntas? Todo claro.